Saludos y sean muy bienvenidos a esta, que es la siguiente experiencia de este caso tan particular que ha vivido la señora Elvira Valente. Un caso que comenzamos a conocer en el video anterior. Esta persona tiene la particularidad de haber tenido la situación de pasar por dos experiencias cercanas a la muerte. La primera la hemos estado entonces conociendo ya en la previa entrega en el canal y hoy seguimos con el segundo caso que nos queda pendiente, que es también muy interesante, muy impresionante. Su nieta nos cuenta en sus palabras que en su juventud esta señora vive una SM en una situación de un parto fallido, en la que ella tiene complicaciones y es dada por muerta. Ese día comienzan los preparativos para su velatorio. Su hermano viaja para buscar al resto de su familia paterna, sabiendo que lamentablemente no iban a llegar para poder despedirla. Una situación realmente muy dura. Pero ocurre que ya preparada en el cuarto en donde iba a ser velada, en su casa, ella tiene esta experiencia tan impactante y retorna a la vida, ya cuando los médicos la daban por fallecida. Y esto también trae situaciones muy desagradables para la familia porque, según nos cuenta en el relato su nieta, al volver a la vida física, la señora Valente pasa a ser mirada con temor por quienes la conocían, sus vecinos, sus amigos, todos los que sabían de su fallecimiento, y pasan a referirse a ella desde entonces como la muerta, la muertita, haciéndola a un lado, producto de una gran ignorancia en el tiempo en el que todo esto ocurrió. Y en este segundo suceso se nos narra la segunda SM, experiencia cercana a la muerte, que ocurre en un accidente en el que ella viaja en un automóvil y son alcanzados por un tren en un cruce vial. Así que con esto en mente, conozcamos la experiencia. Así que, sin más, comencemos. Su nieta diría: bueno, la segunda experiencia fue mucho después. Si tengo que decir exactamente fechas, no las sé. Y no encontramos los papeles que yo pienso que habrán terminado en la basura. Y es una lástima, pero bueno, perdimos hasta el documento de ella. Nos quedó solamente un documento de identidad de esos antiguos, pero el último no. Así que seguramente alguien lo tiró a la basura junto con algunas ropas cuando ella falleció. Unas ropas se donaron, mi madre las donó junto con casi todos los muebles. Tal vez muchas cosas terminaron viajando dentro de los muebles del cuarto de ella. Eso es lo que a mí me parece, porque también me quedé sin una cartera en la que ella tenía una pila enorme de cosas que había escrito. Como dije, la Abu escribió mucho, toda su vida. Ya tenía poesías desde antes del casamiento incluso, y todavía las conservo. Así que perdí todo lo que más quería guardarme, como la mitad de sus escritos. Me duele en el alma eso. Pero bueno, la cuestión era que estaban yendo en coche, recuerdo que contaba, a la casa de mi tía. Iba con el conductor, que no sé quién era, y 3 personas más, que creo que eran amigas del trabajo, 5 personas en total. En ese tiempo, que serían los años 70 más o menos, ella estaba trabajando, llevando los números de la mueblería que teníamos, que vendimos y compramos la casa que fue donde estaban viviendo, con mi mamá hasta hace algunos años incluso. Y pasó el accidente.
parece que se les trabó una rueda cuando cruzaban la vía del tren y como en las películas se zafaron y avanzaron, pero los rozaron desde atrás y ella iba del otro lado de donde impactaron y quedó atrás de los asientos traseros, como que se desprendió todo lo que eran los asientos de atrás, todo junto, y se corrió, salió afuera. Obviamente no sé cómo fue, pero la cosa es que ella terminó afuera del auto. Todo lo que eran los asientos de atrás quedó afuera del coche. Salió todo por la puerta trasera del otro lado y la abuela quedó como enterrada debajo de los asientos afuera. Y ahí empieza todo. La Abu contaba que no sabe qué pasó. Ella cerró los ojos porque pensó como que listo, se acabó. Y lo único que pensó, contaba, fue que agradecía que no estábamos nosotras con ella. Estaba tranquila, todo se terminaba, pero cerró los ojos y no recuerda el impacto, ni nada de lo que pasó. Lo que contaba era que de repente estaba viendo el coche, que tenía toda la mitad de atrás como si la hubieran cortado. Claro, fue un terrible impacto, seguro, o no sé, supuestamente los rozaron nada más, pero se ve que arrancó toda la parte trasera. Y ella vio desde arriba el auto. Pero decía que no había nada más. O sea, todo blanco, como un lugar lleno de luz. No vio lo que pasaba, solamente el coche y todo lo de alrededor era como si se hubiera borrado y estaba todo cubierto de luz blanca. Ella quería ver a los demás y no vio a nadie. Por suerte solamente tuvieron golpes leves por la sacudida, algo así fue. Pero donde estaba ella se deshizo. Yo creo que habrá sido de milagro que se salvó. Después, algo que siempre me llamó mucho la atención fue que ella no veía a los demás, pero vio cómo había lo que ella definía como una niebla negra larga, que parecía que iba y venía y que se movía como por alrededor del auto, como si fuera una entidad que estaba ahí mirando, una niebla negra larga, decía. Y después ella misma, solita, entendió lo que era eso. Esto era el muchacho que manejaba aparentemente, que estaba buscando dónde estaba ella, que faltaba, y no la encontraban, y hasta que llegaron los bomberos no la encontraron. Ella siempre fue chiquita, flaquita, y claro, pobrecita, había quedado debajo de los asientos y no la vieron hasta que empezaron a revisar. Pero claro, este muchacho, que no sé quién era, que manejaba, aparte de los demás, se acercaba buscándola y no hubo manera, no la encontraba. Pero ella supo que esa sombra de alguna forma representaba el cuerpo de esta persona que manejaba y que la estaba buscando. Ella entendió después que había visto a esta persona, que esa especie de niebla era este que la estaba buscando. Y además, lo extraño de no haber visto nada alrededor, solamente el auto en este lugar blanco. Y entonces ella acá siempre se emocionaba, porque contaba que pensó, bueno, no me dolió nada, me morí. Y en ese momento, pensando eso, no diciéndolo, ella pensaba, eso decía. De vuelta escuchó la misma voz
de esta luz que había visto cuando tuvo el parto que perdió, la anterior experiencia. Esta vez no vio la luz, pero escuchó la voz. Esa voz hermosísima, como de una madre, que decía en la vez anterior que era la madre de ella y de su mamá. Y ahí empezó a llamarla, a decir: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy. Esto lo decía mi abuela, pobrecita. Ella siempre lloraba y lloraba cuando contaba esto. Pero ella feliz, nada que fuera triste. Ella siempre contó las dos experiencias como algo que fue lo más hermoso que tuvo. Y entonces, al escucharla, empezó a llamarla, la abuela. Y esta voz entonces, mientras ella pensaba: bueno, me morí, no me dolió, no sentí nada, la voz le contestó y le dijo: no, mi hijita, todavía falta mucho, pero yo voy a estar a tu lado hasta que te ayuden. Y ella entonces empezó a encapricharse, como que empezó a decir algo del estilo de: no, yo ya volví antes, ahora me toca a mí, ya estoy muerta. Ella no sabe si hablaba o lo pensaba, no se acuerda o no lo entiende. Yo me acuerdo de haberle preguntado eso, para que me lo explique bien, qué sé yo. Uno sabe si habla o si lo está como pensando, no sé, digo. Pero yo no entendí nunca bien eso y ella tampoco. Pero esta voz la escuchaba, la entendía. Y ella no sabe si hablaba o lo pensaba. Pero esta especie de mamá espiritual le contestaba. Sabía lo que ella quería decirle o estaba pensando. Y entonces tuvo como una charla de que sí, de que no, que me voy, ya no vuelvo. Y la Abu siempre incluso se sentía como un poco culpable por lo fría que había sido con esa mamá del cielo, como era para ella. Porque incluso decía como que no quería hablarle o contestarle. Estaba enojada y no quería volver. Haya hablado, pensado, lo que sea. Pero esta mamá la comprendía, la aceptaba, y ella decía que hasta pudo sentir lo que esta entidad madre, no sé cómo decirle, sentía. Y lo que sentía era algo de dolor, como una madre que sufre por tener que decirle a su hija que debe seguir alejada de ella. Pero también se sentía como que, además de esta sensación, había como una cierta melancolía, pero algo muy dulce, supongo. Yo no puedo definir lo que ella sentía, pero lo que yo creo entender, según lo que trataba de explicarme, es que esta madre sentía como un recuerdo, como una cosa de madre que recuerda a su hija y que no puede estar cerca de ella como quisiera en ese momento. Como que si pudiera te llevaría, pero lo mejor es que te quedes. Algo así. Esto es muy difícil de saberlo, porque es algo muy de ella, pero siempre estaba esa emoción de haber sentido que había un vínculo muy dulce, muy de madre e hija en ese momento. Pero de quedarse, nada. Era como que no era el momento, como se ve tantas veces en estas SM, y todavía estaba esto de que primero tenía que llegar su mamá física, lo que le habían dicho antes, que era también hija de este ser femenino, como le había dicho en la primera experiencia cuando estaba con lo del parto. Entonces dice que se quedaron
en silencio, las dos, o sea, ella y ese ser, y esperando. Ella sabiendo, triste, que la iban a salvar y que cuando eso pasara tendría que volver, como si estuviera esperando para entrar al colegio, yo digo siempre, ¿no? O como cuando estás esperando a entrar al colegio y sabes que vas a dejar a mamá hasta que vuelvas a salir. Yo pienso que habrá sido algo así. Y estuvo así, esperando, viendo el coche desde arriba, hasta que vio, como si fuera saliendo de una niebla, ella siempre lo contó así, como que vio que se acercaban entre una niebla 3 bomberos, directamente al asiento en donde ella sabía que estaba su cuerpo. Se estaba haciendo el rescate y a estos bomberos los veía como que salían de una niebla y que también tenían sobre ellos como esta niebla, como que los cubría algo, pero diferente a esa niebla oscura que después supo que era el conductor del coche. Parece que en este caso veía los cuerpos además de la niebla. Con la otra persona no pasaba así y solamente veía como esa niebla. Entonces vio como 3 bomberos empezaron a trabajar directamente en el asiento en donde ella sabía que estaba su cuerpo, ahí abajo del asiento. Y sintió como que se terminaba su tiempo con esa madre. Y se puso muy mal porque iba a volver. Esto ella no lo quería para nada. Se quería quedar allá y esto era lo único, decía, que le interesaba. Ya no se acordaba de nosotras, no se acordaba de nada. Ella quería estar con su mamá del cielo, como le decía. Pero entonces pasó lo que a ella la conmovía totalmente. Dice que de repente, un poco antes de que pudieran sacarla, una sensación que a ella le llenaba los ojos de lágrimas cada vez que hablaba de esto. Mientras estaban estos hombres haciendo algo, seguramente estarían cortando los asientos, no sabemos, pero los vio trabajando en sacarla. Ahí se llenó de tristeza porque iba a dejar nuevamente a esa madre que ya había dejado cuando pasó la vez anterior. Y este ser maternal le envió una especie de, como decía ella, una bendición, un golpe de amor, de protección. Ella sintió que ese ser iba a estar siempre con ella y que le envió una especie de energía que la tranquilizó totalmente, la hizo asegurarse de que esa distancia que tenía con este ser madre no existía. Es como si hubiera cambiado su forma de entender lo que era la distancia con esa madre del cielo. Según entendemos, ahí fue cuando ella ganó como una seguridad total en que esta madre siempre iba a seguir al lado de ella aunque no pudiera verla o no pudiera percibirla en la vida normal. Le vino un golpe de amor, de protección, como que la envolvió de un amor protector que la tranquilizó de golpe, totalmente. Ahí sintió que no iba a estar lejos de ella y se tranquilizó. Y ahí como que retomó una paz total y empezó a distinguir todo el lugar,
sin la luz. En lugar de ese espacio luminoso, blanco, contaba que empezó a ver todo el desastre que había ahí, toda la parte de atrás del auto rota, y enseguida vio el resto del auto adelante, que estaba bastante más sano. Entonces la luz ya no estaba y estaba viendo, digamos, el mundo nuestro, en lugar de ese espacio luminoso. Y se quedó como flotando, mirando todo, pero ya totalmente en paz, bien. Ya no estaba asustada y estaba segura de que iba a volver. Y sabía que ella estaba ahí abajo, abajo de los asientos traseros. Y mientras estaban trabajando estos bomberos, en el momento en que vio que ya se asomaba una parte de su cuerpo, decía que vio una de sus piernas con el zapato, una pierna toda embarrada, toda la pierna negra por el barro. En ese momento contaba que escuchó una explosión. Ahí no hay otra cosa, así lo contaba. Para ella hubo una explosión que la asustó y ya estuvo dentro de su cuerpo otra vez, todavía debajo de los asientos. Y empezó a decir, estoy bien, estoy bien. Y le decían, un poco de mala manera, que no se moviera, que se quedara quieta, un poco con palabrotas. Ella decía que uno de los bomberos le gritaba, que era un morocho grandote con tono del interior que parecía un militar por cómo se comportaba, que le decía, se queda quieta, carajo, no se mueva, se queda quieta. Claro, yo me imagino que era por si la persona estaba asustada y lastimada y trataba de salir sola por el miedo, entonces era una forma de amedrentar para que no se dañara más. Pero ella estaba feliz, tranquila, segura de que iba a ser salvada y de que ya había vuelto, con esa sensación que después tuvo siempre, de que esa mamá del cielo la acompañaba. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.